Video realizado por los alumnos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Mecánica de fluidos. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o movimiento y la relación que existe entre estos. Un fluido es un sistema material sin forma permanente. Arquímedes fue el primero en entender que dentro de un fluido, un cuerpo experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Este viene siendo el peso del líquido desalojado. Esta relación explica por qué los barcos flotan o por qué los globos aerostáticos permanecen en el aire, que se explicará más adelante. La densidad es una magnitud escalar que permite calcular la masa en un determinado volumen. Se mide en kilogramos sobre el metro cúbico o en gramos sobre el centímetro cúbico. Depende de la temperatura y la presión. La presión es la fuerza que se aplica a una superficie. Podemos observar que a mayor área existe una menor presión y a menor área existe una presión mayor. La viscosidad es la resistencia a fluir o derramarse que presentan los fluidos. Esta se mide en kilogramos sobre el metro cúbico y depende de la presión. La tensión superficial es el efecto de las fuerzas de cohesión. Una molécula dentro de un líquido es atraída en otras direcciones por otras moléculas mediante fuerzas cohesivas. Presión hidrostática. Un cuerpo sumergido en un fluido sufre una presión hidrostática. Esta es la presión que ejerce el peso de la columna del fluido en una determinada área. Podemos observar la siguiente relación. Vemos que la presión hidrostática no depende de la cantidad de fluido, sino de su densidad y profundidad. Es por eso que la presión de 1 centímetro de mercurio es igual a la presión de 13,6 centímetros de agua. Presión atmosférica. Es la presión que ejerce una columna de aire en una determinada área. Podemos observar la relación de que a mayor altura existe una menor presión porque la columna de aire es menor, mientras que a menor altura la presión es mayor debido a que la columna de aire es más grande. Y se utiliza un barómetro para medir la presión atmosférica. Principio de Arquímedes. Este principio nos dice que todo objeto sumergido en un fluido, que puede ser líquidos o gases, experimentará una fuerza de empuje vertical hacia arriba equivalente al peso del volumen del fluido desplazado. Entonces, ¿de qué depende que un objeto se hunda o flote? En la siguiente imagen vemos una roca que al dejarla caer sobre un vaso de agua, ésta se hundirá y el nivel del agua aumentará. Para explicarlo mejor, tenemos que aclarar que el volumen del líquido desplazado será igual al espacio que ocupa el objeto, el cual es nuestra roca. Una vez analizado esto, empezamos a descomponer las fuerzas que actúan sobre nuestra roca. Sabemos que por la fuerza gravitatoria de la Tierra, esta tendrá una fuerza llamada peso, que siempre será vertical apuntando hacia abajo. Pero además nuestra agua ejercerá una fuerza contraria sobre nuestra roca llamada fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje es menor al peso, por lo cual nuestra roca se va a hundir. Una breve introducción. ¿Qué es la fuerza de empuje? Es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba, el cual ejerce un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. En nuestra siguiente imagen vemos que una esfera al sumergirse en el agua experimenta dos fuerzas, su mismo peso y el empuje. Sin embargo, el peso real y el peso aparente, que es cuando la esfera está sumergida, son diferentes, y esto ocurre debido al peso del fluido, el cual se desplaza al sumergirse la esfera. Entonces, el peso aparente será igual al peso real menos el peso del fluido. Como vemos en la imagen tenemos tres casos. En el primer caso, vemos cómo nuestra esfera se hunde, y esto ocurre porque la fuerza de empuje del fluido será menor al peso de nuestra esfera. En este segundo caso, vemos cómo nuestra esfera queda flotando en el interior del fluido, y esto ocurre porque la fuerza de empuje es igual a su peso. Ahora, en este último caso, vemos cómo nuestra esfera termina ascendiendo, dejando una parte sumergida y la otra sobresaliendo, y esto ocurre porque la fuerza de empuje es mayor que el peso de nuestra esfera. Sabemos que los barcos son compartimentos huecos llenos de aire, el cual es menos denso que el agua, y además estos ocupan grandes volúmenes. Debido a que la densidad del barco a causa del aire es menor a la densidad del agua, este va a flotar, porque la fuerza de empuje será mayor al peso del barco, el cual estará lleno de aire. Entonces, podemos concluir que lo que hace que un objeto flote no solo depende de su peso, sino de la densidad de este, ya que si la densidad de estos es menor a la densidad del fluido, o su volumen es mayor al volumen del fluido, estos podrán flotar. Bueno, el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice de que la variación de presión ejercida en un fluido en
un recipiente cerrado, en un líquido incompresible, esa variación de presión va a ser igual en cada punto del líquido y en cada superficie dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ejercemos una presión de 3 newton en este punto P, esa presión, esa variación de presión de 3 newton, de 3 pascal, va a ser igual en este punto de acá. Este es el principio básico, ¿no? Y se aplicaría, ¿no?, la regla, lo que dice Pascal, de que, si se, de que un cuerpo con un newton y área 10 centímetros, esa presión que ejerce este cuerpo, que sería de 0,1 pascal, 0,1 newton sobre centímetros, esa presión va a ser igual en cada punto de, dentro del sistema. Por tanto, la variación de presión acá va a ser igual como va a ser igual en cada punto, entonces en cada punto va a ejercer una fuerza. Ahora, como las áreas son de 1 centímetro cada uno, entonces al sumarlas va a originar en total una fuerza de 10 newton, ya que en cada área se origina una fuerza de 1 newton. Como vemos, este es el sistema hidráulico de un freno, donde se aplicaría el principio de Pascal, ¿no? Ya que acá tenemos un líquido y acá el pie de la persona sería la fuerza ejercida, que sería, en este caso, análogamente sería esta pesa de 1 newton, ¿no? Pero en este caso sería el pie de la persona. Y toda esta parte de acá sería el freno del automóvil que va a estar con la llanta. Bueno.